siervo y pastor. El corazón del liderazgo, ¿dónde? En la iglesia. Esto y mucho más hoy y la próxima semana. Así que venga la próxima semana aquí en River Oaks Church. Una iglesia para toda la familia. Una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios... Correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy sumamente emocionado. Créame que sí, estoy emocionado debido a que hoy tomamos un día para reconocer la responsabilidad, el privilegio de ser padre. Amén. Y públicamente, ¿dónde está mi papá? Que es el más joven de aquí. Quiero honrar a mi papá. Porque mi papá en verdad es un excelente siervo de Dios, un excelente esposo y es un excelente padre. Excepto las veces que me tuvo que dar unas pelas con la correa. Pero pensándolo bien, me merecía más. Gracias, papá, por ser tan compasivo conmigo. Y honramos a todos los padres y honramos al mejor padre, a nuestro Padre Celestial. Y estoy sumamente emocionado debido a que hoy iniciamos Siervo y Pastor, el corazón del liderazgo en la iglesia, donde estaremos buscando responder a la pregunta de cuál, cómo y el porqué del liderazgo de la iglesia. Y antes de comenzar, les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en tus manos encomendamos este tiempo de enseñanza. Amado Dios, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea buena tierra donde caiga la semilla de tu palabra y dé muchos frutos. Pedimos, Señor, que tú guíes todo lo que se exponga en esta tarde, que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús oramos, y la iglesia dice, amén. Y amén. Y bueno, con esto llegamos a mi primera observación del día. Cristo, la cabeza de la iglesia, diseñó un liderazgo ¿cómo? Ordenado. Cristo, la cabeza de la iglesia, diseñó un liderazgo ordenado. Y Pablo, con la misión de fortalecer la iglesia en la ciudad de Éfeso, afirma lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice: ahora bien, ¿Cristo qué? Dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen ¿qué? La responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra ¿de quién? De Dios, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios: entonces ya no seremos como inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan ¿qué? Engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo, quien es ¿qué? La cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está como sano y lleno de amor. La palabra de Dios está a puro poder. River Oaks, toda estructura
de liderazgo debe comenzar reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no son los ancianos, ni una denominación. Es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él la fundó, Él la salvó, Él la dirige, Él la sostiene. Cristo tiene autoridad suprema sobre la iglesia. Cristo guía y alimenta espiritualmente a la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia y la purifica. Así como la cabeza dirige el cuerpo, Cristo dirige a su pueblo. Solo Cristo es el Salvador y Señor de su iglesia. Amén. River Oaks, Jesús no dejó a la iglesia sin estructura. Él delegó autoridad espiritual para que su pueblo sea edificado. Vamos nuevamente a la carta de Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el ¿qué? El fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? Cristo Jesús mismo. En otras palabras, Cristo, la piedra principal de la iglesia, dejó a los apóstoles y profetas para proveer el fundamento en el inicio de su iglesia. Podemos decir que los apóstoles y profetas son ministerios fundacionales. Entiendan la palabra fundacional, de fundar. Amén. Correcto, iniciadores. Pastor, ¿por qué? Porque los apóstoles y profetas recibieron revelación directa, autenticaron milagrosamente el mensaje del evangelio, establecieron doctrina inspirada por el Espíritu Santo. River Oaks, basado en entendimiento bíblico. ¿Basado en qué? Entendimiento bíblico. Lea su Biblia. Aquí en River Oaks Church no creemos que el ministerio del apostolado ni el profético están activos hoy debido a que el canon bíblico está cerrado. En otras palabras, Dios ya ha revelado todo lo necesario para la fe y la salvación con los escritos de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento recopilado en la Santa Biblia. Así que obtenga una Biblia. ¿Dónde, pastor? Walmart, Amazon. Y si tiene ya una Biblia, obtenga una. Si no tiene una, obtenga una. Si ya tiene una, léala, estúdiela, obedezca. Amén. Iglesia, aquí en River Oaks Church entendemos por medio del estudio bíblico que los apóstoles y profetas del primer siglo ya cumplieron su rol fundacional, de fundar. Ahora la iglesia se edifica sobre ese fundamento, pero no se vuelve a fundar. Entendemos por medio del estudio bíblico que hoy no se levantan nuevos apóstoles como los del Nuevo Testamento, ni se recibe nueva revelación doctrinal. En resumen, la Biblia está completa. No se necesita añadir nada más. La iglesia ya está establecida. Ahora lo que hace la iglesia es se extiende y crece. Amén. Y es por eso que no rechazamos el poder de Dios ni el ministerio del Espíritu Santo, pero sí afirmamos que la autoridad apostólica y profética que Dios usó para poner el fundamento de su iglesia ya fue completada. Ahora, nuestra guía es la palabra de Dios y nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Mire, puro poder de palabra. Efesios 3:5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos. ¿Quiénes? Apóstoles y profetas. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. ¿Y quiénes oyeron hablar? Los apóstoles y profetas que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Además,
Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Pedro caminó con Jesús. Miren lo que dice Pedro. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y usted sabe quién era un apóstol? Pedro. River Oaks. Los apóstoles y profetas fueron ministerios fundacionales. Sin embargo, los evangelistas, los pastores y los maestros son ministerios continuos. Son ministerios que siguen siendo necesarios porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue discipulando y la iglesia sigue estableciendo la verdad y echando fuera la mentira. Como la mentira que se está celebrando en este mes. Hoy día, por entendimiento bíblico, creemos que la iglesia cristiana no recibe revelación nueva, sino que su deber es proclamar, su deber es aplicar, su deber es enseñar la revelación ya dada en su palabra. Un trabajo encomendado a los evangelistas, a los pastores y a los maestros de hoy. Porque Cristo, la cabeza de la iglesia, diseñó un liderazgo ordenado. Mi segunda observación. No estoy feliz, créame, estoy emocionado. Mi segunda observación. La iglesia cristiana funciona ¿con quién? Con siervos y pastores. Siervos y pastores. Iglesia, Dios en el Nuevo Testamento instituyó. Le invito a que lea el Nuevo Testamento, hermano, puro poder. En el Nuevo Testamento Dios instituyó solo 2 oficios permanentes para servir y hacer funcionar su iglesia: los siervos y los pastores. En otras palabras, los diáconos y los ancianos. Los diáconos. La palabra diácono viene del griego diáconos, pero con K. ¿Qué significa? Miren, un diácono es un sirviente, un asistente, un ministro. Notemos que Jesús usó la palabra diáconos para describir la actitud de servicio que deben tener sus seguidores en Mateo capítulo 20, versículo 25, cuando Jesús dice: el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor. En otras palabras, será sus diáconos. Amén. Observemos que el diaconado aparece en la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, donde la iglesia crecía y había necesidades prácticas de la distribución de alimentos a viudas y otras cosas más. Entonces los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces eligieron 7 hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de estas tareas. Y fue aquí en Hechos capítulo 6 que se marcó la base del oficio de los diáconos, porque ellos liberan a los líderes espirituales para que se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. River Oaks, Pablo, dando instrucciones a Timoteo, un joven líder de la iglesia en Éfeso. Mire lo que afirma en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. De la misma manera, ¿quiénes? Los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener ¿qué? Integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Y aquí en River Oaks Church tenemos 6 diáconos. 6 diáconos elegidos por la congregación y aprobados por la mesa de ancianos.
que son Caleb Tipton, diácono principal, Randy Judd, Juan Ocampo, y si hay un diácono presente, le invito a que se ponga de pie. Si usted es un diácono y está presente, le invito a que se ponga de pie. Juan Ocampo, Gerardo Ramírez, Jonathan Gamboa y Abner Barrios. Y solamente tenemos, bueno, pero aquí están los demás, pero están sirviendo. Gracias, gracias, siervo. Un aplauso. Tienen fotos Puro Poder en puropoder.org, nuestra página web. Si usted va a puropoder.org y hace clic staff, ahí va a ver la foto de todos los diáconos. Y vea la mía que quedó muy bien. Los ancianos. ¿Los quién? Ancianos. Se le llama anciano a los líderes espirituales de la iglesia cristiana en la Biblia porque el término refleja madurez espiritual, refleja sabiduría divina, refleja responsabilidad pastoral y autoridad moral. No solo edad física. Porque si no, el único anciano que tuviéramos aquí fuera mi papá. Notemos que es mi papá, me perdona. Notemos que desde el Antiguo Testamento los líderes del pueblo eran llamados ancianos y eran hombres respetados, eran hombres sabios y responsables de juzgar, de guiar y cuidar al pueblo. Y lo que pasó fue que los apóstoles del Nuevo Testamento adoptaron y profundizaron este concepto de anciano para la edificación y pastoreo del cuerpo de Cristo, su iglesia. Notemos que la Biblia usa los términos anciano, pastor y obispo intercambiablemente. Y muchos como que el pastor dijo obispo, sí. Pastor, anciano y obispo. Y se usan intercambiablemente en la Biblia. Y describen el mismo oficio desde distintas funciones. En Hechos capítulo 20, Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2, Pedro se dirige a los ancianos y les exhorta a pastorear el rebaño de Dios y cuidar de él. Esto muestra que el anciano es alguien que tiene autoridad espiritual, es alguien que cuida el alma de los creyentes, es alguien que guía con la palabra y da ejemplo con su vida. Los quiero llevar a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5, que dice, ruego a ¿quiénes? A los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplos de la grey, sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ¿está qué? Sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Y todos, ¿qué? ¿Qué? Sumisos. Quiero que le quede esa palabra de sumisos, porque es fuerte. Todo bien, pero cuando me cuesta someterme, ¡ay! ¿Y todos qué? Sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Iglesia, un anciano no es elegido por popularidad, pero sí por su madurez, fidelidad y semejanza a Cristo. Y cuando hablo de semejanza a Cristo me refiero a que su manera de vivir y comportarse refleja, pero no iguala, el carácter de Cristo.
Un anciano es un hombre que sirve, que guía y protege espiritualmente el rebaño, la iglesia. Un anciano es alguien quien predica con comportamiento y con palabras. Iglesia, el liderazgo bíblico protege, guía y rinde cuentas. El liderazgo bíblico es para cuidar almas, enseñar sana doctrina y corregir con amor. Amén. Un liderazgo bíblico no domina, pero sí guía. No se exalta, pero sí sirve. Y tú como miembro de River Oaks Church, no estás llamado a criticar el liderazgo, pero sí a conocer, a respetar, a sujetarte y orar por tus líderes, por nuestros diáconos y por nuestros ancianos. Mejor dicho, por nuestros siervos y pastores. Amén. Aquí en River Oaks Church tenemos 8 ancianos. 8 ancianos elegidos por la congregación y aprobados por la mesa de ancianos, que son Pastor Aaron Nesbitt, nuestro pastor líder, Daniel Montier, y si usted es un anciano y menciono su nombre, le invito a que se ponga de pie para que la iglesia lo conozca. Daniel Montier, que él es anciano líder. Brian Clark, Larry Goff, Noah Nels, Magdiel Galvis, José Elías Ramírez y John Muñoz. Un aplauso a nuestro siervo. Pueden tomar asiento. Y les recuerdo, como siempre, vaya a nuestra página web puropoder.org y va a ver la foto de todos nuestros ancianos. Les repito, vea la mía que quedó muy bien. River Oaks, para que una iglesia se mantenga sana y sea más efectiva en establecer el reino de Dios, no solo necesita buenos siervos y buenos pastores, pero también necesita buenos miembros. Amén. Y la pregunta es, ¿estás conociendo, estás respetando, estás sujetándote y orando por tus pastores y ancianos? Sí. Amén. ¿Eres tú un buen miembro de River Oaks? ¿Eres tú un buen miembro de River Oaks? Con esto llegamos a mi tercera y última observación. ¿Estamos qué? ¿Estamos? Intentando. Dígale a que está a su lado, estamos intentando. Y al otro lado, estamos intentando. Aquí en River Oaks Church, estamos intentando tener y mantener una pluralidad de ancianos, una pluralidad de elders, pastores, obispos, para liderar la iglesia, así como registra el doctor Lucas en Hechos capítulo 14, versículo 23, cuando dice, ¿y constituyeron qué? Ancianos. Se fijó que no es un anciano, son ancianos, es plural, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y Pablo le dice a su discípulo Tito en la isla de Creta lo siguiente, en Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y Santiago, el hermano de Jesús, un líder influyente de la primera iglesia, afirma en Santiago capítulo 5, versículo 14 lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. River Oaks, esta iglesia no se maneja con un solo líder. Repito, esta iglesia no se maneja con un solo líder.
pero sí con un equipo de ancianos que gobiernan juntos. Observemos que el pastor es un anciano. Yo soy un anciano, no parezco, pero soy. Soy un anciano que se dedica mayormente a predicar y enseñar, mientras que otros ancianos comparten junto con el pastor la responsabilidad del cuidado, gobernanza y también de enseñar. Aquí en River Oaks Church estamos intentando tener y mantener un gobierno dual donde los ancianos ejercen gobierno espiritual y doctrinal. Ellos disciplinan con amor, ellos están llamados a orientar la visión de la iglesia, y los diáconos se centran en el servicio de administrar recursos, facilitar ministerios, cuidar de los necesitados. Amén. Aquí en River Oaks estamos intentando tener y mantener un sistema de rendición de cuentas y autoridad compartida. El gobierno se ejerce en equipo, no por un líder monárquico. Amén. Observemos que el modelo constante de liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento consiste de una pluralidad de ancianos, pastores, obispos en cada iglesia. Algo que ayuda a evitar la figura de un pastor único como cabeza suprema, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y los pastores son sus pastores que trabajan en conjunto. Algo que aporta diversidad de dones, experiencias y perspectivas, lo que ayuda a tomar decisiones más sabias y equilibradas. Algo que ayuda a compartir la carga y evitar el agotamiento espiritual y físico. Algo que ayuda a reducir el riesgo de abuso de poder. Porque créanme, a nosotros los pastores muchas veces nos ponemos medio orgullosos. ¿Sí? Y cuando está una mesa de ancianos, nos ayuda a reducir el riesgo de abuso de poder, doctrina errada o aislamiento espiritual. Amén. Algo que ayuda a los pastores, a los ancianos, a servir en unidad. Créanme que servir en unidad en la mesa de ancianos no es nada fácil. Pero cuando ellos lo hacen, ellos pueden modelar a la congregación cómo vivir y trabajar juntos en humildad y amor. Algo que permite que los pastores, los ancianos, los obispos también sean pastoreados por otros pastores, ancianos y obispos. Y en lo personal ha sido una bendición ser pastor de esta iglesia, porque siempre he tenido una mesa de ancianos con la que me puedo apoyar, pero que también me han exhortado. Me fascinan las palabras del rey Salomón, el sabio Salomón, que dice en Proverbios 27, versículo 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Aquí en River Oaks Church estamos intentando tener y mantener una cultura de formar y multiplicar líderes. Estamos intentando tener y mantener un balance entre cuidado pastoral y administración espiritual. Aunque hay roles específicos, todos los líderes deben cooperar. Como por ejemplo, los ancianos oran, enseñan y custodian la integridad espiritual, mientras que los diáconos custodian la integridad operacional de nuestra iglesia. Estamos intentando tener y mantener a Jesucristo como el centro de todo. Entonces, pastor, ¿cómo funciona todo lo que usted acaba de decir aquí en River Oaks Church? Bueno, en River Oaks Church creemos y afirmamos que Cristo Jesús es la cabeza y gobernante supremo de su iglesia. Esto significa que toda autoridad y estructura de liderazgo en nuestra congregación está sujeta a su señorío y dirigida por su palabra. Amén. En obediencia a este modelo bíblico, personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya bautizados y que viven en arrepentimiento, obediencia y santidad, pueden hacerse miembros de River Oaks Church después de asistir activamente durante mínimo 6 meses consecutivos.
Los miembros tienen la responsabilidad de participar en la vida espiritual de la iglesia. También tienen la responsabilidad de nominar a hombres con un testimonio piadoso para formar parte de la mesa de ancianos. Luego que un candidato a la mesa de ancianos es examinado por un comité, reafirmado por la congregación y aprobado por la mesa de ancianos, son recibidos para aportar a la mesa de ancianos, quienes se reúnen, créanme, por lo mínimo una vez al mes. Y últimamente, varias veces al mes. Los ancianos sirven como pastores espirituales de la iglesia y son responsables de proveer dirección bíblica, supervisión doctrinal y protección pastoral, incluyendo la supervisión de los pastores, los ministerios y el personal de la iglesia. Asimismo, los miembros pueden nominar tanto a hombres fieles y maduros en la fe como a mujeres fieles y maduras en la fe, algo afirmado por Romanos capítulo 16 versículo 1, donde se reconoce a Febe como una diaconisa para servir como diáconos, quienes son responsables de administrar los recursos de la iglesia y atender las necesidades prácticas del cuerpo. Se espera que los miembros de River Oaks se comprometan con alegría a asistir a nuestras asambleas de adoración. Bienvenidos a River Oaks Church. Gracias por estar aquí presente. Se espera que los miembros de River Oaks se comprometan a servir en algún área de ministerio. Se comprometan a apoyar financieramente la misión y visión de la iglesia y desear de todo corazón vivir en obediencia a Dios. Amén. ¿Quiere más detalle? Vea este video y venga la próxima semana. No se lo pierda. Y mientras me acerco al final de este mensaje, quiero tomar un momento para hablarles a aquellos que están visitando River Oaks Church y que quizás aún no entienden completamente qué significa ser cristiano o qué significa ser parte de una iglesia cristiana. Si ese eres tú, no te preocupes, no levantes tus manos. Créame que no vamos a levantar más manos. Pero quiero invitarte con todo mi corazón a seguir, ¿qué? Viniendo. Te invito con todo mi corazón a que sigas viniendo a River Oaks. Sigue viniendo a nuestra iglesia para escuchar con atención y curiosidad la palabra de Dios y ser testigo del servicio de cristianos a Dios. Sigue viniendo para observar la estructura y el orden de la iglesia. Observa la forma en que la iglesia toma decisiones. Observa la forma en que la iglesia ora por sus líderes, pero también ora por su congregación. Observa cómo la iglesia muestra cuidado pastoral. Sigue viniendo. Y te puedes acercar a mi persona o alguno de los ancianos, pastores, diáconos, líderes de nuestra iglesia, y te acerques a nosotros con tus preguntas. A mí me gusta que tú, si eres nuevo o ya tienes tiempo, tengas preguntas doctrinales del cristianismo. Porque cuando tú haces preguntas, lo que se hace es que se abre la puerta para tener una conversación más profunda sobre la fe. Así que sigue viniendo, sigue escuchando, sigue aprendiendo, sigue dejando que Dios te muestre su amor y su verdad y te sorprenderá lo que Dios hará. Amén. Ahora, deseo dirigirme a los cristianos de casa. Si esta persona eres tú, tú eres de casa, te invito a seguir ¿qué? ¿A seguir qué? Sirviendo, a seguir sirviendo. Y gracias a Dios porque esta iglesia está llena de servidores. Ustedes son puro poder. Iglesia, sigue sirviendo al decidir comportarte como un cristiano espiritual y emocionalmente maduro, al reconocer con tus acciones, con tus palabras y tus intenciones que los ancianos han sido llamados por Dios para cuidar, enseñar y guiar espiritualmente a la iglesia a la cual tú perteneces.
Sigue sirviendo al apoyar con oración y buena actitud las decisiones y enseñanzas pastorales de ancianos, de obispos. Sigue sirviendo al estar dispuesto a recibir exhortación y cuidado pastoral para crecimiento espiritual y emocional. En lo personal, agradezco a Dios por muchos aquí, aunque han recibido exhortación pastoral. Y algunos de ustedes ya saben quiénes son. Todavía están aquí. Están aquí, sirviendo fielmente a Cristo Jesús. Les amo. Les amo. Sigue sirviendo al respetar y colaborar con los diáconos en sus labores de logística, administración, de recursos y apoyo a los necesitados. Sigue sirviendo, invitando a otros a la iglesia, participando en las oraciones congregacionales los martes a las 6, participando en los grupos de vida. Iglesia, el liderazgo guía, pero la misión es de todos. Cada miembro es parte activa del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿estás activo con tu presencia aquí en la iglesia? ¿Estás activo con tu talento? ¿Estás activo con tu servicio y con tus ofrendas aquí en tu iglesia? Sigue sirviendo al ser un miembro conectado con la iglesia. Sigue sirviendo, compartiendo la visión de Dios de esta iglesia con otros. Sigue sirviendo, comprometiéndote con la misión. Sigue sirviendo con tu constancia en tu aportación. Y ya quiero concluir. Y para concluir, quiero hacer una última invitación a todos los que consideran River Oaks Church su iglesia. Tal vez tú estás aquí hoy, pero hay alguien en el liderazgo, sea un anciano, sea un diácono, un servidor o su servidor, con quien no estás de acuerdo o que simplemente te cae mal. Si ese eres tú, no levantes tus manos, tranquilo. Quiero que sepas que Dios muchas veces permite este tipo de situaciones en la vida de un cristiano que está en crecimiento para enseñarle a madurar emocionalmente y para enseñarle a servir bajo su misión voluntaria, bajo el liderazgo local. Para así continuar con su preparación de eventualmente ejercer mayor responsabilidad y autoridad en la iglesia de Cristo Jesús. Así que, si eres tú, mi invitación es clara. ¿Sigue qué? Creciendo en Cristo. Sigue creciendo en Cristo. Al examinar tu corazón, antes de juzgar a otros, Jesús dijo en Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Iglesia, un cristiano maduro primero se pregunta, ¿mi molestia es por una preferencia personal o es una válida preocupación doctrinal, ética o pastoral? Un cristiano maduro se pregunta, ¿estoy orando o criticando en silencio? ¿He dado lugar al resentimiento o al orgullo? Iglesia, responder con madurez empieza con una honesta autoevaluación. Amén. Sigue creciendo en Cristo al seguir el proceso bíblico, con humildad y verdad cuando una inquietud real se presenta. Cuando la preocupación no es solo emocional, pero sí por pecado, abuso de autoridad o falla doctrinal, el cristiano maduro y dirigido por el Espíritu Santo, porque hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias que no son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero un cristiano maduro y dirigido por el Espíritu Santo no murmura. ¿Y cómo es murmurar? Son comentarios, ¿verdad? Bien que hacemos así. Que no estamos hiriendo a nadie, pero usted sabe, esos comentarios hirientes.
divisores. No murmura ni crea división, pero sí busca el consejo de otro líder confiable o del equipo de ancianos para buscar hablar con respeto, verdad y humildad, con el propósito de traer corrección y orden bíblico. Me fascina lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 5:19. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Sigue creciendo en Cristo al aprender a cómo distinguir entre carácter imperfecto y pecado. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 13: sean comprensivos con la falta de los demás y ¿qué? Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, porque se nos olvida, que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes ¿qué? Deben perdonar a otros. Iglesia, un anciano puede tener debilidades o una personalidad difícil y no estar descalificado para ser un anciano. Entonces, lo que hace un cristiano controlado por el Espíritu Santo es aprender a tolerar las diferencias de estilo, no hacer de una preferencia una batalla, extender gracia como Cristo lo hace con nosotros y regalar amor y perdón porque Cristo nos ama y nos perdona. Amén. Sigue creciendo en Cristo al procurar orar fielmente por la persona que te quita la paz. Y mejor decide caminar en unidad. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:3: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, si el anciano no está bíblicamente descalificado, el creyente debe orar por él con sinceridad. El creyente maduro y que está un poquito enojado debe buscar formas de servir juntos con ese anciano. Debe no hablar mal de él a otros. Debe entender que Dios puede usar incluso a personas que a ti no te agradan. Recordemos que la unidad no se basa en gustos, pero sí en el compromiso mutuo del evangelio. Y la pregunta es: ¿te estás amargando o estás creciendo? ¿Te estás amargando o estás realmente creciendo en la fe? Ya deja de ser el cristiano de un año por 30 años. River Oaks, no te detengas. No te detengas. Sigue viniendo. Aquí Dios te fortalece en comunidad. No te detengas. Sigue sirviendo porque en el servicio Dios afirma tu propósito. River Oaks, no te detengas. Sigue creciendo porque en Cristo tu fe madura y tu vida florece. No pares ahora. Dios aún no ha terminado contigo. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Dios.